RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Puno. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Alberto Quintanilla. En su momento ha sido congresista de la República, analista en temas políticos, columnista en el diario Correo. Don Alberto, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días, don José Hernández, y un saludo a todos tus amables televidentes y seguidores de Red de Comunicación Regional. Adelante. ¿Cómo analiza usted el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En el informe concluye, entre otros temas, que durante las protestas hubo presuntas violaciones a los derechos humanos entre el 7 de diciembre del 2022 y en enero del presente año, ¿no? Principalmente estos se registraron en Ayacucho y en Puno. Me gustaría conocer una apreciación inicial de su parte. Bueno, es una buena oportunidad para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del premier Luis Alberto Tarola tengan la oportunidad de corregirse, ¿no? Ciertamente, digamos, el informe da una serie de datos e informaciones por lo cuales, digamos, el gobierno podría tener la oportunidad de corregir. Creo yo, digamos, que está probado de que había un uso excesivo de la fuerza, hubo un exceso en el uso de las armas, con la lamentable muerte de más de 50 ciudadanos, de los cuales una veintena se produjeron en la ciudad de Juliaca y en Puno en particular. Ayer la presidenta, don Alberto, en rueda de prensa ha dicho que ella respeta el informe de la Comisión Interamericana, pero no lo comparte, ¿no? Sobre todo en el tema extrajudicial. Y hace unos días también yo conversaba acá con el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Angulo, ¿no? Que fue el primer presidente del Consejo de Ministros durante la gestión gubernamental de Dina Boluarte. Y él explicaba que tanto el informe de Human Rights Watch como el informe de la Comisión Interamericana lo que tienen es que, de una u otra manera, esperar a la decisión del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, en este caso, que está haciendo toda una investigación sobre este particular. ¿Qué le parece en este caso la posición del gobierno? No la comparte, dice la presidenta de la República. Bueno, yo tampoco comparto la opinión de la presidenta, ni del ex premier, ni del actual premier Luis Alberto Tarola, porque lo que hace esta Comisión de Derechos Humanos es investigar la responsabilidad de los estados, no investiga la responsabilidad de las personas. En segundo lugar, quiero señalar que el premier Luis Alberto Tarola ha señalado de que este informe minimiza el papel de un héroe de la Policía Nacional como el señor Sonko Quispe. Sin embargo, hay una investigación fiscal que señala que el señor Sonko Quispe no habría sido asesinado en los hechos que se imputan el día 9 de enero en la noche para la madrugada del día 10, sino habría sido previamente asesinado y trasladado su cadáver para ser quemado y aparentar de que la turba lo había agredido. Hay una investigación sobre presuntas vinculaciones a bandas delictivas que operarían con miembros de la Policía Nacional. Entonces lo de héroe no tiene nada, o no tendría nada en todo lugar. Y en otro elemento, el señor Otárola dice que el informe solo menciona 10 palabras. Falso. Hay 7 menciones a lo largo de todo el informe al señor Sonko Quispe, y lo cita en varias oportunidades y lo trata benevolentemente. Creo yo, digamos, que el señor Luis Alberto Tarola está abusando de su condición de premier para dar una información falsa al país. Debería reconocer los errores o los presuntos errores y dar paso a una investigación que nos ayude a reconciliarnos como país y no profundizar las diferencias. Ahora, usted es un hombre de derecho. Ayer escuchábamos también a la fiscal de la Nación que ella va a recoger las recomendaciones, en este caso planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Siendo un documento que no es vinculante, pero
precisa un conjunto de consideraciones y recomendaciones finales, ¿no? ¿Cuál cree usted que debería ser el accionar de la Administración de Justicia hacia adelante? Porque estos temas, de una u otra manera, ya hemos visto con el transcurrir de los años, siempre tienen o retoman actualidad, porque son casos muy sensibles, como son casos de derechos humanos, ¿no? En este caso, ¿cuál debe ser el papel primero de el Ministerio Público y si esto se procesa a través del Poder Judicial? Bueno, tomar como una muy buena referencia y una buena sistematización de los hechos para que ayuden en las investigaciones del Ministerio Público y el posterior juzgamiento que pudiera hacer el Poder Judicial. No menospreciarlo, sino tomarlo como una opinión importante, una recomendación importante y tratar, digamos, de sacarle mayor provecho para ayudar a reconciliar al país. No negarlo de plano, no tildarlo de caviar, no tildarlo de antisistema, ni mucho menos, sino simplemente tomar como una opinión que ayuda a acercarnos a la verdad. Es una opinión, como dicen los juristas, de un amigo judicial que ayudaría al conocer y acercarnos a la verdad para salir de este problema que vive el país. Ahora, la discusión hacia adelante siempre va a girar si hubo o no hubo responsabilidad política, don Alberto, ¿no? Y esto ya se va a determinar seguramente cuando avancen las investigaciones de parte de la Administración de Justicia, ¿no? Ayer la presidenta ha dicho que ellos están colaborando con el Ministerio Público, incluso el propio Ministerio Público ya abrió una carpeta fiscal, en este caso contra la propia Presidenta de la República. ¿Esto garantiza una investigación independiente? Bueno, yo espero de que esto garantice una investigación independiente. Yo tengo serias dudas de la actuación de la señora fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, pero espero, digamos, de que su accionar ojalá desmienta y ojalá haga una buena labor. ¿Dónde estriba sus dudas? ¿Dónde estriba sus dudas, don Alberto? Bueno, la señora fiscal de la Nación ha actuado al inicio de esta coyuntura de crisis política evidentemente una cercanía política con el presidente o la presidencia del Congreso de la República y otros sectores conservadores. Pero en todo caso, digamos, esperemos los resultados y debería la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, hacer uso de las atribuciones que da la Constitución y el ordenamiento jurídico y no tomar un partido o partido político que no le corresponde. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen que actuar en forma neutra para el bien del país. Pero en este caso hay un antecedente inmediato, don Alberto, ¿no? La Fiscalía de Ayacucho incluso hacía observaciones muy severas sobre lo que ocurrió justamente en los acontecimientos el año pasado, ¿no? Incluso la Fiscalía habla de responsabilidades ya directas. Bueno, lo mismo ha hecho la Fiscalía de Juliaca, y lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación es trasladar esta carpeta fiscal de Juliaca a una Fiscalía de Derechos Humanos de Corte Nacional, lo cual deja trunco una investigación, en el caso particular también del señor policía Sonco Quispe, ¿no? Que se dice, digamos, que habría presuntas vinculaciones con otros hechos delictivos colaterales y no directamente a los acontecimientos que ocurrieron el 9 y 10 de enero de este año. Bueno, ayer también la presidenta indicaba que el gobierno ya está siguiendo un conjunto de recomendaciones, ¿no?, que se plantean en este informe, ¿no?, como es el apoyo integral a las víctimas de las violaciones, la víctima de las desapariciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se está cumpliendo en el caso particular de lo que ocurrió en Puno, en Juliaca. Mire, hay una situación ambigua y se ha cumplido con algunos deudos y algunos familiares o algunos heridos, pero hay la resistencia de varios de ellos de acercarse a recibir esta compensación que ha otorgado el Estado, porque dicen que al recibir les dan una serie de investigaciones y los están implicando en investigaciones. Creo yo que una ayuda de este tipo debería ir aparejada de una suerte de búsqueda y protección del anonimato, ¿no? Porque ciertamente si le van a dar a los familiares y van a investigar
qué vinculaciones presuntas tuvo sobre actos delictivos, los familiares no se van a acercar. Creo yo, digamos, de que los muertos responderán por las responsabilidades que señale el Poder Judicial como un hecho ya, digamos, referencial. No se puede ejecutar responsabilidad sobre ellos, pero, digamos, los familiares no tienen por qué dar información más allá de su condición de familiares o deudos de los fallecidos. Ahora, permíteme abordar otro tema. Ayer usted escribía en el diario Correo, donde es columnista habitual, sobre la crisis migratoria en nuestro país, ¿no? Y el título es Hipocresía y crisis migratoria, ¿no? ¿Cómo está observando usted esta situación? Hace unos días el gobierno ha declarado emergencia a varios puntos fronterizos, ¿no? Entre ellos esta zona denominada la Concordia entre Perú y Chile, pero también otros pasos fronterizos, ¿no? Como en Desaguadero, la Triple Frontera, en Loreto, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar una solución a esta crisis migratoria, don Alberto? Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho real. Hay más de 300 ciudadanos haitianos, colombianos y la mayoría venezolanos que están en esta límite entre Perú y Chile, la llamada la línea de la Concordia, que es un espacio de la tierra de nadie que le llaman, sin posibilidad de ingresar ni al Perú ni de ingresar a Chile. Y se les exige, digamos, de que presenten documentos que no los tienen. Y yo creo que hay que partir del hecho real, que es una emergencia humanitaria, trasladarlos, sacarlos de ahí, llevarlos a Venezuela o a otro país en el que ellos puedan tener la oportunidad de arreglar su documentación, pero no exigirles en la situación en la que están, en que arreglen en ese momento. El otro elemento que hay que señalar es de que también hay que actualizar que la crisis política y económica de Venezuela tiene responsabilidad en primer lugar su gobierno, que ha sido incapaz de reactivar la economía, pero también hay responsabilidades de otros gobiernos, como el caso de Estados Unidos, que hacen un bloqueo inhumano, ¿no? Yo creo, digamos, de que haber embargado y haber puesto, digamos, en una situación de no hacer negocios con el Estado y el país de Venezuela agrava la situación. Creo que deberíamos cambiar de actitud y hacer que realmente, digamos, cambie Venezuela, ayudar al gobierno a que cambie, pero también evitar los bloqueos que son innecesarios y son inhumanos muchas veces. Pero en el caso de Venezuela y el tema particular que usted se refiere al bloqueo es en ambas partes, ¿no? Maduro también es muy crítico de la administración estadounidense y la administración estadounidense de la misma manera contra Maduro. Bueno, pero la situación es de que estamos ante la primera o una de las primeras potencias económicas mundiales que le bloquea a un país pequeño. Lo que puede hacer el pequeño en ese bloqueo o responder, digamos, con embargos también económicos es insignificante. Recordemos que Cuba tiene una situación parecida y deberíamos exigir también que el bloqueo que hace los Estados Unidos y los países que lo respaldan, bloqueando la economía cubana, da resultados también bien perniciosos para la población. Finalmente, quien pierde es la población, más que los estados o los gobiernos de turno de los países correspondientes. Don Alberto, en este tema migratorio es un tema bastante delicado, ¿no? Por un lado tenemos gente que ha migrado en busca de oportunidades laborales fundamentalmente, ¿no? Que son la mayoría, ¿no? Ciudadanos venezolanos, un sector de colombianos, un sector de haitianos. También hay los que se consideran refugiados políticos o perseguidos, ¿no? Y también hay los que son indocumentados plenamente, ¿no? En el caso de ciudadanos venezolanos, ¿no? Que han ingresado de una manera ilegal, ¿no? Entonces requiere de un tratamiento muy fino, ¿no? Este tema migratorio. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se resisten a volver a Venezuela? Mire, yo creo que en el contexto de las relaciones internacionales no se puede devolver a una persona al país de origen si ésta no lo desea, porque puede tener justificadas razones. Creo yo que la ACNUR, las Naciones Unidas o alguna comisión correspondiente deberá documentarlos temporalmente para que puedan movilizarse y ejercer sus derechos y arreglar sus situaciones, ¿no? Hay una situación real. 300 o más personas en la frontera, en la línea de la Concordia entre Perú y Chile, que no tienen cómo ingresar ni a uno u otro país.
parte de ellos se dice que van a ir a Venezuela en un viaje de un avión humanitario, pero la otra parte, digamos, que no quiere volver a Venezuela, tiene que recibir el amparo de un organismo internacional que los acoja temporalmente y los ayude a arreglar su situación. Y si hay entre ellos también delincuentes, que se les investigue y se les sancione, porque tampoco se puede proteger a ellos. Ahora, ¿usted cree que existe plena voluntad del gobierno de Maduro de abrir precisamente una salida consensuada? Porque no solamente es el tema de las regiones, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, el propio Bolivia, ¿no? O sea, no solamente Yo creo, digamos, de que la diplomacia tiene mucho de, entre comillas, hipocresía y debería ser más sincera, porque no se le puede exigir situaciones que son inalcanzables a los ciudadanos en esa situación. Por eso yo digo que un punto importante es de que la ACNUR u otro organismo internacional los documente temporalmente para que ellos puedan arreglar posteriormente su situación en definitiva y no exigirles cosas que son inalcanzables. O sea, ¿qué documentación van a tener algunos de ellos que no tienen ningún papel porque lo han extraviado, lo han perdido o simplemente no quieren presentarlo y van a permitir de que se mueran de hambre e insolación? Creo que no es justo. Creo que la diplomacia debe darles una salida sin proteger la delincuencia, simplemente ayudarlos a ordenar sus documentaciones y permitir de que ellos o regresen a Venezuela o Colombia o Haití si lo desean, o puedan ir a otros países. Creo yo, digamos, que una política internacional más sincera, de puertas abiertas, no solo al comercio, sino también al tránsito libre, ayudaría mucho a la humanidad a ser más humana y acercarnos a un mundo mejor. en esa política sincera que usted menciona, don Alberto, hace 2 días nos concedió a RCR, a través del programa que conduce Manuel Bernales, Geopolítica en RCR, una entrevista al exministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, que a la par ha sido el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y él mencionaba un hecho que no puede pasar desapercibido. Él decía que muchos de los ciudadanos chilenos, de ciudadanos venezolanos, que han salido de Chile, que han sido expulsados de Chile, ingresaron vía Bolivia. Ese es un tema que tampoco se conoce, ¿no? Entonces deberíamos, creo que, sincerar lo que está ocurriendo. Creo que hay que sincerar y ayudar a los ciudadanos en esta situación, en esta penosa situación, que arreglen su situación, ¿no? Si tienen que pagar algo a la justicia, que la paguen, pero si tienen, digamos, de que darles una salida, hay que ayudarlos a esa salida. No quieren volver a Venezuela porque no tienen oportunidad de trabajo o han salido por X razones o por razones políticas, y no podemos dejarlos como parias en una situación de indefinición, de indefensa, ¿no? O sea, no tienen la capacidad de demostrar sus documentos, pero tampoco tienen la capacidad de retornar al país o no lo quieren hacer. Creo yo que en una política de protección a los refugiados, en términos multilaterales, deberíamos ayudar a que formalicen y tengan una documentación temporal. La ACNUR podía ser una buena vía para ello. Muy bien, don Alberto Quintanilla, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. El gusto es mío, José. Un abrazo, un saludo a todos. Abrazo a la distancia. Conversamos desde Puno con don Alberto Quintanilla Chacón, ex congresista de la República, analista en temas políticos, comunicador y columnista en el diario Correo. RCR, la red que comunica y une al Perú.